Buenas tardes, muchas gracias por haber resistido ya hasta el final del curso, que es la última mesa redonda. Espero que hoy pasemos menos calor que ayer, porque al menos están conectados los aires acondicionados. Y vamos a empezar la última mesa redonda, que es la industria farmacéutica, socio imprescindible en los nuevos fármacos innovadores y vacunas. Y para eso hemos traído una persona de la industria y una persona que es Esteban Rodríguez, que es una persona que lleva 40 y ¿cuántos? Como director técnico. Como director, 40 años. En CZ Vacunas, CZ Vaccines y ahora el grupo Zendal. ¿No se me oye? Bien. ¿No se me oye nada? Bien. Empezamos con voy a presentar a las personas, a algunos ya los conocéis porque han actuado, pero hay dos personas que no conocéis, y son Esteban Rodríguez, que es el CEO, como se dice ahora, que es horrible, pero bueno, el CEO de una de las dos empresas españolas de vacunas que tienen permiso para desarrollar vacunas. Hay más empresas que pueden empaquetar, que pueden incluso fabricar, pero desarrollar no. Entonces, desarrollar y fabricar es otra cosa, es un nivel superior. Y hay dos en España. Una es el grupo Zendal y la otra IPRA. No hay más que eso. Luego está el doctor Carlos Martín, al que conozco desde hace un montón de años y que es uno de los científicos, él es de la Universidad de Zaragoza, y es uno de los científicos que está desarrollando una vacuna que, en mi opinión, va a ser de las más importantes que se hagan en el mundo, que es una vacuna frente a la tuberculosis. Como sabéis, seguimos con la vacuna de Calmette-Guerin, que está bien, ha funcionado razonablemente bien durante 100 años, pero hay que dar un paso más, y yo creo que el paso lo va a dar el grupo del profesor Martín, que tiene una vacuna que me parece que es muy bonita. Está haciendo los estudios en fase 3 en África del Sur. Y luego ya está la doctora Noemí Sevilla, que la habéis oído esta mañana, y el doctor Gavizón, que está. Hemos querido traer un grupo un poco heterogéneo porque la idea es la misma. Hace falta una investigación básica y hace falta una industria, porque no solo en las vacunas, sino también en todos los medicamentos, si no vas de la mano de una empresa es dificilísimo llegar al final. Y bueno, ya no digo más. Empezad vosotros. Van a hacer una pequeña exposición cada uno de unos 10 minutos sobre las ideas que pueden aportar a la mesa y luego ya discutiremos. Empezad vosotros. ¿Se oye? Hola. ¿Se oye? Se oye bien. Vale. Bueno, pues yo casi empiezo por el final. Como decía Vicente, de las vacunas y de la industria, pues decir, en este momento nuestra compañía está desarrollando dos vacunas, una para animales, que es la segunda vacuna DNA contra leishmaniosis, en este caso, procedente de la investigación del grupo del doctor Vicente Larraga, y en humana, una vacuna contra la tuberculosis, fase 3. La vacuna de DNA está pendiente de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Y en el caso de la vacuna contra tuberculosis, la Entivac, estamos en fase 3, pendiente de vacunar 7.500 niños en Sudáfrica, Senegal y Madagascar, para demostrar que es superior a la BCG y por lo tanto puede ser sustituida. Entonces empiezo un poco por el final. Pero a lo largo de las charlas de hoy... Uy, qué lío es esto. Esto es un Tetris. Bueno, a ver, ahora. Bueno, a lo largo de las charlas de hoy yo he ido tomando alguna nota que quizá tenga interés, por lo menos desde el punto de vista de una empresa.
y es en torno de la importancia que tiene la I+D. La I+D es la que alimenta realmente la innovación. Y ninguna empresa puede sobrevivir si no tiene innovación. La empresa tiene nuevos productos, tiene nuevos procesos, tiene nuevos servicios. Pero si no hay la innovación procedente de la I+D, no hay nada que hacer. ¿Qué falta aquí? La correa de transmisión. Hay que transmitir de la I+D a la empresa. Y eso es un tema bastante complicado y en nuestro país, por la experiencia que yo tengo, bastante complicada. En cualquier caso, cualquier tipo de I+D, sea básica, sea aplicada, sea estratégica, la única manera que tiene de ser rentabilizada por la sociedad es si se transmite a la empresa. Porque la empresa es la que hace el diseño del producto, es la que tiene la planta piloto, es la que tiene el conocimiento de transformar lo que es un producto de laboratorio a un producto comercial, hace no solo el desarrollo industrial, sino el desarrollo clínico. Inmediatamente después necesita capacitar a la gente que va a fabricar el producto y de esta manera poder retornar realmente el beneficio a la sociedad. Y como ejemplo, el caso del COVID, que todos lo hemos vivido. El COVID o la COVID-19 es un ejemplo de paso de la I+D, que llevaba muchos años hablando de vacunas de RNA, pero tiene que llegar un momento en el que nos surge y hay que hacer algo. Y entonces aquella I+D pasa a generar una innovación en la empresa que lo va a llevar adelante. El virus, no tengo nada que comentar sobre el SARS-CoV-2, pero cegó millones de vidas, colapsó los sistemas sanitarios, eliminó millones de puestos de trabajo y paralizó o semi-paralizó el planeta. ¿Dónde miraban todos los ojos? Todos los ojos estaban mirando a la investigación. Todos los ojos estaban mirando, necesitamos una vacuna. Y efectivamente todo empezó a correr con una rapidez que en poco tiempo ahí apareció la vacuna. Apareció la vacuna porque aparecieron más de 200 proyectos, más de todas las tecnologías que estaban en ese momento en desarrollo, 90.000 millones de euros o de dólares, 90.000 millones de dólares. Pero por fin aparece la vacuna. Cuando apareció la vacuna, este planeta empezó a funcionar. Si todos recordamos, finales del 20, principios del 21, fue a lo largo del 21 cuando empezamos a funcionar. Gracias a la... Nunca se ha trabajado con tanta presión. Por lo menos, en los recuerdos que yo tengo, nunca se ha trabajado con tanta presión mirando al problema que tenía la sociedad y a lo que podía hacer la I+D en proyectos de innovación para dar solución. Y así fue como pasó. Nada tengo que comentar cuando se vacunó Angelina Hidalgo, de 96 años. A partir de entonces, nada que discutir sobre el éxito de lo que tienen las vacunas. ¿Y cuál es el futuro? El futuro de las vacunas, pues con viajes como los que hacemos ahora, que te puedes trasladar en 24 horas a las antípodas, puedes estar incubando un virus, no lo sabes, y llegas allí, lo desarrollas y contagias. Movimientos migratorios, nada que comentar, forzados y no forzados. Nada tengo que comentar sobre el cambio climático. Cambio climático, Noemi ha hecho una alusión esta mañana sobre a dónde llegó la mosquita famosa a Dinamarca. Nunca habían pasado de un paralelo. Pues la mosquita, que puede ser trasladada por una nube a 1000 kilómetros de distancia, te infecta una vaca en Dinamarca. El cambio climático tiene una influencia bestial, especialmente en las enfermedades transmitidas por vectores. Y desigualdades sociales.
concentración en zonas urbanas. Nada que comentar. Y solo a título así de qué es lo que pasó en los 20 últimos años del siglo XX en cuanto a alarmas sociales. Que recordemos, sois muy jóvenes aquí y alguno a lo mejor ni lo recuerda porque veo mucha gente joven. Pero los que somos un poco mayores recordamos el aceite de colza, alarma social. Esa fue. Los priones, las vacas locas, alarma social. En los últimos 20 años del siglo pasado, 2. Los primeros 20 años de este siglo, SARS-CoV-1, MERS, Marburg, gripe A, Zika, Lassa, chikungunya, leishmaniosis, la crisis de los pepinos, SARS-CoV-2, en 20 primeros años de este siglo. La amenaza, Noemi, la pusiste bien clara ahí, los virus no se quedan quietos y nos darán alguna sorpresa cuando menos lo esperemos. Con lo cual, ¿cuál sería, con la enorme, digamos, I+D que tenemos en España y en el mundo sobre lo que es biotecnología, cuál sería el mensaje? Es imprescindible la conexión directa y continuada entre los equipos de I+D y la empresa farmacéutica. Ese para mí es el mensaje. Y un pequeño apunte para terminar sobre la diferencia de fabricación de una vacuna con fabricación de un producto farmacológico. Los productos farmacológicos, una aspirina, por ponerlo como ejemplo, tiene una fórmula. Se sintetiza químicamente y la reproductibilidad es relativamente fácil. Fabricar un antígeno es mucho más complejo, porque el antígeno es una proteína muy compleja y el riesgo que existe es la replicabilidad idéntica. Ese es el mayor riesgo y por eso, dentro de lo que es la empresa farmacéutica, las empresas farmacéuticas que fabrican vacunas son relativamente pocas. En España, decía, fabricación de vacunas, envasadores, sí, envasadores recibiendo el antígeno. En España tenemos Rovi, tenemos Rey Jofré y tenemos otra aquí al lado de Madrid. Pero fabricación de antígeno, la de IPRA, que todavía no está autorizada, pero está en fase, y nosotros fabricamos la vacuna de Novavax. Hablando de COVID, ¿no? Pero son pocas en comparación con las empresas farmacológicas. No voy a cansar más sobre el tema, solo que después de lo que acabo de comentar, quizá un pequeño mensaje en torno a recordáis que en la vacuna de COVID hubo bastante polémica alrededor de lo que era cesión de la patente. Es decir, la cesión de la patente no es suficiente para hacer una vacuna. Necesitas lo que se llama transferencia tecnológica, porque es muy compleja la fabricación de una vacuna, requiere de unas instalaciones complejas y caras, y por lo tanto es más, no es solo mandar la fórmula de la patente. Y a título de un ejemplo así muy fácil de entender, no por comprarse uno un libro de cocina se hace uno un buen cocinero. No es suficiente. Con lo cual, el título de la charla está más que justificado, que como dice, la industria farmacéutica es el socio indispensable en los nuevos fármacos y vacunas. Yo, por mi parte, a vuestra disposición. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de mis experiencias en los primeros estadios del desarrollo de Doxil. Básicamente, tienes una idea y generalmente la tratas de proteger con una patente, sobre todo si estás bien aconsejado. Y realmente eso es lo que hicimos en aquellos años, mitad de los años 80. Y luego, en aquel tiempo, Israel era todavía un desierto con respecto bueno, estaba empezando algo, pero todavía había muy poco de las startups, como las llamaríamos en español, las startups
startups, lanzamiento, sí, compañías de lanzamiento, y no puedes, tú tienes tu patente, pero convencer a una compañía farmacéutica grande, de las grandes, es muy difícil. Tienes que tratar en primer lugar, de encontrar a gente que tenga confianza en ti, que quieran arriesgar capital. Pero tuve la suerte en aquel momento de viajar, salir a una fellowship en California, en San Francisco, que era realmente la Silicon Valley donde florecía, las startups florecían cada día. Y rápidamente encontré una compañía que estaba muy relacionada con el que era mi supervisor en el postdoctorado, el profesor Papahajopoulos, que era uno de los pioneros también de los liposomas. Y había una compañía pequeña cerca de Palo Alto que se llamaba Liposome Technology, que estaba tratando de desarrollar broncodilatadores en liposomas, también gotas oftálmicas en liposomas. Y entonces, ahí cuando hablas cara a cara con la directiva de esa compañía, pues pude convencerles de que la tecnología de liposomas es suficientemente interesante y valiosa, que hay que tratar de dirigirla para el tratamiento de problemas difíciles, como enfermedades infecciosas, como enfermedades cancerosas. Entonces aceptaron adquirir los derechos a esas patentes que teníamos ya de la Universidad Hebrea, y establecí una relación con ellos, con esa compañía que luego finalmente se convertiría en Alsa, una compañía que la fundó un tal Alejandro Zaffaroni, que era un oriundo de Uruguay, y que Alsa Corporation adquirió a Liposome Technology, y entonces ahí desde luego te das cuenta además lo que acaba de decir Esteban, de que se necesita también no es suficiente hacer unos estudios en laboratorio, experimentos, se necesita una transferencia tecnológica importante, porque cuando creemos que la nanomedicina es muy compleja también, no son productos químicos sencillos, tienes todo tipo de parámetros biofísicos, como el tamaño de las vesículas, la polidispersidad de esas vesículas y muchas otras cosas más, la carga, el zeta, el potencial zeta, y muchas cosas que hay que tratar de estandarizarlas, y para producirlas en masa. Eso requería desde luego un esfuerzo de desarrollo muy importante, pero afortunadamente salió adelante, y como dije en mi ponencia, pues estuvo también ese cortocircuito que tuvimos debido al hecho de que había una epidemia de Kaposi sarcoma en los pacientes con AIDS, y entonces se aprobó el producto relativamente rápido, y luego llegó lo que llaman el gran exit. Para que eso ocurra necesitas unas pruebas convincentes de eficacia en seres humanos, y Johnson & Johnson finalmente compró a Alsa Corporation, y ya aquello entonces fue realmente digamos, el futuro de ese producto estuvo garantizado, ¿no? Cuando ya tienes una compañía como Johnson & Johnson detrás tuya. Yo seguí trabajando y empecé a conocer un poco la industria farmacéutica como un consultante. Fui consultante durante muchos años, consultante, como se diga, de Johnson & Johnson, y luego más adelante volví a Israel y tuve la oportunidad de fundar 2 startups, uno de ellos Lipomedics y el otro Lefco, que también van a productos liposómicos, que están tratando de llevar el producto a un cierto nivel que sea de interés
para la industria farmacéutica. Y es muy difícil, porque necesitas mantener el interés de los inversores y hay lo que llaman en inglés the Valley of Death, el Valle de la Muerte, en el cual muchos de estas compañías se estrellan, sobre todo entre la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es donde tienes que demostrar la safety de tu producto, pero en la fase 2 tienes que demostrar una eficacia que sea clara y demostrativa de que tu producto es activo. Y ahí se estrellan muchas compañías y no siguen adelante. Y si la pasas la fase 2, entonces ya casi tienes garantizado de que alguna compañía farmacéutica va a comprarte y va a llevar adelante la fase 3, que estamos hablando aquí de proyectos que son carísimos. Puede costar una fase 3 varias decenas de millones de dólares y lo cual requiere desde luego un esfuerzo muy importante. O si no, otra cosa que ha pasado en muchos casos es que una pequeña startup entra en la bolsa y entonces consigue a través de la bolsa recaudar, levantar suficientes fondos para hacer una fase 3. Así que he conocido todas estas etapas y yo no sé cuál sería en este momento. Mi mensaje sería que hay que tener mucha paciencia, mucha estamina, lo llaman a veces los americanos, y saber que muchas veces no vas a llegar a tu punto final. Muchos productos, aunque sean buenos, aunque te parezca que sean buenos, no van a culminar en un producto farmacéutico, por muchas razones, ¿ok? Así que yo no sé lo que va a pasar con las dos startups que he fundado, una en el año 2011 y la otra en el 2020. Puede ser que sigan adelante, puede ser que no. No sé lo que va a pasar, todavía las cosas están en el aire. Así que con eso les dejo. Es decir, hay un poco de intriga, yo lo veo como algo así, una novela por capítulos y nunca una serie por capítulos, para mí me hace la vida eso muy interesante, desde luego, y te mantiene eso interesado a seguir trabajando y a seguir adelantando, pero hay que estar preparado a decepciones y bueno, ¿y qué se va a hacer? Pero así viene el progreso, por lo menos una de 100 sale adelante y puede dar un cierto beneficio a la humanidad. Así que yo diría, ese sería mi mensaje, ¿no? Un poco lo que he visto en mi vida, y no sé para dónde vamos todavía. Hay tantos incógnitos que no sé lo que va a pasar en muchos respectos. Puede ser en este momento la inmunoterapia está en el campo del cáncer, es la que domina más el desarrollo de los productos futuros, pero todavía claramente se necesitan más productos adicionales, así que todo está abierto, todo es un campo abierto y hay, yo diría, hay mucha incertidumbre y no hay que... y por supuesto las vacunas, eso es un mundo inmenso, así que con esos comentarios, si tienen luego más adelante preguntas, con mucho gusto las contestaré. Muchas gracias, Alberto. Miguel, que te tenemos ahí abandonado. Bueno, no, abandonado no, al contrario. ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí. Vale, nada. No, pues nada, yo lo primero es que me siento un poco abrumado de estar en una mesa redonda de este calibre. La verdad que me siento un poco como cuando decía que Griezmann se sentaba a la mesa de Messi y de Cristiano Ronaldo a comer. Pues yo ni eso, porque estar compartiendo mesa con un CEO de una empresa farmacéutica, con Alberto Gavizón, que yo creo que para los que nos dedicamos al mundo de la investigación de nanopartículas o nanomedicinas, es un poquito el objetivo a seguir, el ser capaz de tener una carrera académica y aún así luego también poder llegar a comercializar tu producto y a tener éxito. Entonces es algo que yo creo que yo siento mucha envidia y siento como un objetivo de intentar llegar a ser de mayor lo que ha representado
en parte Alberto, ¿no? El llegar a completar el camino de la comercialización de su nanomedicina. Con respecto a la comercialización, bueno, pues yo me he dedicado siempre a la ciencia básica, a la universidad, y es verdad que quizás, sobre todo tras mi experiencia en Estados Unidos, tuve el placer de estar casi un año en Estados Unidos, en MIT, y yo sí que he notado diferencia en Europa y particularmente en España acerca de la traslación. Nosotros en España, cuando hacemos ciencia básica en la investigación, en la universidad, no estamos tan centrados en llegar al final del camino. No es que sea culpa nuestra, es que es así, es que no, es muy difícil encontrar financiación, es muy difícil envisionar todo el camino, es muy difícil incluso plantearte crear una startup como la que nos contaba Alberto. Cuando esto mismo yo lo he planteado en Estados Unidos, he visto que, al menos en MIT, que es verdad que es un sitio un poco elitista para ese tipo de cosas, hay un montón de charlas, un montón de ayudas, la gente te empuja a que trates de recorrer todo el camino y de comercializar la idea. Yo recuerdo, y os lo he contado alguna vez con la gente con la que he hablado, que cuando estaba en Boston, a lo mejor ibas a tomarte una cerveza y charlabas o a tomar un café, y hablabas con alguien y ese alguien te contaba su proyecto, y el final de su speech era, bueno, y si me sale bien, voy a cambiar el mundo. Y eso es algo que yo he hecho en falta, sobre todo en España. En España tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y a qué te dedicas en la investigación? Bueno, estoy trabajando con nanopartículas, a ver si puedo desarrollar una nanomedicina, tal, pero no tenemos esa mentalidad quizás que tienen los americanos tan competitiva de intentar cambiar el mundo. No sé por qué, no estoy echando balones fuera, el primer culpable somos nosotros de no creérnoslo, y yo creo que tendríamos que creérnoslo y tenemos que salir ahí fuera y no tenemos que pensar que somos menos que nadie, pero quizás no tenemos esa visión a largo plazo de llegar a comercializar las ideas científicas que tenemos, como en su día tuvo Alberto, y bueno, como nos acaba de contar, todo esto lo consiguió en Palo Alto, o bueno, en California. Al final es como la meca de la creación de las startups o de la creación de las empresas, y si algo es cierto, y creo que lo ha comentado el primer ponente, que sin las empresas no hay traslación a la sociedad posible. Es decir, nosotros podemos tener una idea genial, podemos tener resultados muy buenos. En el laboratorio de Marita hemos tenido resultados muy buenos en la lucha contra la infección, en lucha contra el cáncer, contra la osteoporosis. Siempre que damos la charla de osteoporosis, la gente dice, bueno, ¿y cómo vais a comercializar esto? Pues no es tan fácil, no lo tenemos tan fácil nosotros. Es algo que realmente siento envidia de Alberto, de que hayas recorrido todo ese camino hacia la comercialización de tu idea. Y no tanto a la comercialización, sino, cuando me refiero a comercialización, me refiero a que has llegado al paciente, que es un poco el objetivo final que tenemos todos, ¿no? Que nuestra nanopartícula pueda llegar al paciente. Y bueno, lo habéis conseguido, y yo creo que tenemos mucho que aprender, mucho que anotar, mucho que escribir, mucho que escucharos de cómo es el camino que recorristeis, y bueno, y tratar de imitar a los que lo han conseguido. No sé, es un poco la visión que tengo yo en esta mesa. Pues buenas tardes. Yo os voy a contar el lado más de la investigación. No sabía muy bien cómo plantear la presentación, porque trabajamos en un proyecto que empezó en un laboratorio, que ahora ya está va a empezar la fase 3, y que es gracias a la industria que se ha implicado en ello. Entonces, el pasar de lo que es la investigación básica, yo soy de formación médico, pero soy un bicho rarísimo. O sea que cualquiera que está en el laboratorio, tenemos veterinarios, tenemos químicos, soy rarísimo. Maño. Que es muy importante ser maño para insistir, no es importante. Entonces, he sido, ¿cómo se dice? Antes de fraile. He sido cocinero antes de fraile. Entonces, he seguido todos los pasos de la investigación. Cuando acabé medicina, FPI, cada paso luego que había que ir 3 meses a aprender no sé qué a Santander, 5 años, luego tuve que ir a Francia a aprender no sé qué 3 meses, 5 años.
y luego ya a la vuelta, desde el año 92, pues estoy en la universidad con un grupo de gente que, bueno, estoy trabajando en algo que es muy lento, porque es una micobacteria que tarda en dividirse 24 horas en vez de 20 minutos, en tener los clones en vez de un mes, varios años, y eso en la vida lo hubiese pensado yo porque no tengo nada de paciencia, pero nada. Entonces, es muy importante los equipos de trabajo y luego estar emocionado con lo que estás haciendo. Entonces, tú crees que el que te manda a aprender a un sitio, que por cierto me llamaba en Santander el Maño, porque como venía de medicina y tenía que aprender bioquímica, pues en medicina no enseñaban nada y tenía que aprender todos los pasos, y al principio era un poco como de broma, que venía el Maño, pero luego el Maño iba aprendiendo. Luego me mandaron a Francia porque querían las micobacterias. En los años 80 nadie creía que las micobacterias eran importantes porque la tuberculosis se iba a erradicar en el año 2000. Así, estamos en el año ahora, 2030, 2050, que se va a erradicar. Entonces había una señora en Francia que era pionera, que es la Brigitte Gicquel, que la conociste tú, que tenía la idea de manipular tuberculosis, un microorganismo que es patógeno, que crece lento y que nadie lo quería manipular. Entonces allí me fui, emocionado también, con otro proyecto que era hacer tipado de las cepas de tuberculosis. Vuelvo a España en el año 92 y hablabais antes del VIH, del SIDA. Teníamos en España la epidemia en los años 90 de VIH sin tratamiento antirretroviral. Entonces aparecían cepas que eran multiresistentes que se transmitían. Entonces, en el equipo del laboratorio empezamos a trabajar investigación básica en lo que son los genes de virulencia, y entonces con la idea de si esos genes de virulencia son tan importantes y los quitamos en una cepa de tuberculosis, o principios básicos de Pasteur, pues podemos hacer una cepa atenuada y que puede servir de una vacuna. Entonces, ya de profesor en la universidad, lo que es, os digo, muy importante, los equipos. Yo sabía hasta hacer la mutación y poco más. Luego, a partir de ahí, con los predoc que vinieron, que ya venían de biotecnología o que venían de inmunología, empezaron a estudiar esas cepas y a ver por qué era esa mutación, qué es lo que hacía, qué inmunidad producía. Entonces, laboratorio básico y básico. Y en el año 2000 dije, ¿y por qué no patentáis esa cepa, la OTRI de nuestra universidad? Entonces, ¿para qué queremos patentar algo si es algo de una enfermedad de la pobreza, que no va a funcionar? Pero nos dijeron muy claramente, las patentes son para las empresas, porque una empresa va a tener que trabajar con un producto que va a estar en competición con otras empresas, no va a querer nada que no sea absolutamente suyo. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a buscar una empresa, porque teníamos buenos modelos en preclínica. Muy importante acordaros de los miles de productos cuando haces un mutante o haces una posible vacuna, centenas cuando estás en modelos animales, que lo haces tú, y luego ya decenas pasar a humanos. Entonces, allí el Valle de la Muerte yo le llamaba ese paso, no tanto a la fase 2, sino de la preclínica a la clínica, y que es convencer, en este caso, a alguien que no viene de la universidad, que no viene de la academia, sino de la industria. Entonces, tuvimos un proyecto nacional que era para producir un bote para ir a ensayos clínicos, un GMP. Hay que producir y teníamos que buscar una empresa que quisiese trabajar con micobacterias virulentas, crecimiento lento, no era muy fácil, buscamos por toda Europa y no encontramos a nadie. Entonces fuimos a Biofab, en aquella época era CZ Vaccines, que estaban trabajando en vacunas para animales con distintos tipos de vacunas, más de 20 vacunas, y dijimos, ¿y por qué no podéis producir en GMP este producto? Entonces, durante un par de años tuvimos la relación veterinario-médico, así de... Como la BCG. Como la BCG, Calmet y Gueren. Y entonces el equipo de la Universidad de Zaragoza, porque teníamos muchos estudiantes, ahora ya son postdoc, pues pusimos en contacto con el equipo de CZ entonces, que era Eugenia, que es farmacéutica, que es maravillosa, Juana, que tenía que hacer todos los papeles, y lo que es la ignorancia, que está muy bien ser ignorante, de vez en cuando, porque no teníamos ni idea
del proceso en que nos estábamos metiendo, de pasar ese valle de la muerte. Entonces, pasó ser CZ Veterinaria a un socio que decidió invertir, que en España es dificilísimo, pasar a una industria que antes era de veterinaria a humanos, y creó ahí Biofabri. Que eso en el año 2008, os hablo, eso les ha servido cuando ha venido el COVID, que poder hacer vacunas, yo creo que era la única. Tú hablar de 2 de IPA, pero esa es bien modernita, de 2 o 3 años. Ellos, pues, pero en el año 2008 los únicos que apostaron, y son apuestas, o sea, hablábamos antes, Miguel, del país, de lo que nos parece todo, que si hay un candidato sobre 1000, pues tenemos 999 que no va a funcionar en España. 1 sobre 100, pues 99 que no van a funcionar. 1 sobre 10, siempre estás pensando en lo que no va a funcionar, pero yo creo que si estáis en el laboratorio, que vosotros sois muchas caras que estoy viendo aquí, de gente que lo que os gusta es la pipeta y hablar con el de al lado, a ver qué es lo que se está haciendo, pues lo que tienes que ver es que lo tuyo, lo más divertido y lo mejor. Entonces, si te crees algo, o sea, para que un proyecto vaya para adelante, miedo siempre da todo, pero yo creo que hay que creer en el proyecto. Entonces, en 2008 tuvimos los socios perfectos y, claro, la universidad, por un lado, es lo que tú te crees y luego la industria es lo que es de verdad. Porque nosotros decíamos, pues este tubo es como una botella ahí de medio litro de agua, pones la bacteria, la pones a crecer y en 3 semanas tienes para vacunar 500.000 dosis. Decíamos, porque es una bacteria que crece en el laboratorio, pero claro, llega el proceso industrial. ¿Y cuánto duró? Teníamos un prototipo, porque entonces era un mutante con un marcador de resistencia. Pues el prototipo, pasarlo a liofilizado y hacer el estudio de estabilidad, que eso ya es, te enteras de lo que es la GMP, todos esos procesos, pues eso costó 2 años. Y luego, cuando eliminamos los genes de resistencia, que nos dijeron en la OMS, no, hay que hacer una segunda mutación para que demostrar que la bacteria va a ser estable. Entonces, sí, 4 años de hacer la segunda mutación. Pues entonces, luego cuando se produce el lote que va a ir a clínica, porque fijaros que un lote que tú has trabajado en el laboratorio no tiene nada que ver, bueno, la ventaja que tuvimos nosotros es que Biofabri está a 1000 kilómetros de Zaragoza, con lo que no podemos contaminar una cepa de otra. Ellos trabajan totalmente a distancia con un producto que lo tienen que seguir. Si un ensayo clínico dura 4 años o 10 años, tienen que estar viendo que es estable durante todo ese tiempo. O sea, creemos que son cosas que... Entonces eso es la industria. Entonces la industria es alguien que produce un producto en el que va a poder ir humano. Y no solo eso, sino eso es el desarrollo industrial. El desarrollo clínico es que también empezamos todo el proceso con Biofabri, que ahora es Zendal, es el nombre de la enfermera que llevó la vacuna de la viruela. Pues el paso de la fase 1 a humanos. Entonces buscar los permisos para esa agencia del medicamento, que a donde fuimos, a Suiza, al Rolls Royce, al más difícil, porque si vas con una vacuna atenuada en España y la vas a hacer en un laboratorio, igual te ponen pegas de que si no está totalmente, vas a un sitio que está reconocido internacionalmente. Luego empezaron las pruebas en clínica en Sudáfrica. Pues fuimos a un sitio donde se había probado la vacuna anteriormente de Oxford en el año 2013 y no funcionó. Entonces había un sitio donde se podía trabajar con la vacuna. Entonces son pasos que se van dando y ahora estamos en algo increíble desde trabajar desde un laboratorio a llegar a clínica. Y yo creo que el mensaje que os quería decir es ese, que tenéis que ver siempre el lado optimista de cualquier tipo de trabajo que queráis hacer, que os tiene que gustar, que tiene que gustar a los que están al lado, que tenéis que creer en el proyecto y luego Dios dirá, tienes la beca de los 4 años, que luego vas a ir de postdoc y que luego, si todo va a ir bien, te va a colocar. Nuestro país, yo creo que tenemos ahí un déficit enorme en nuestro país. Ha estado bien formado en lo que son los mejores expedientes, se les da la beca para que se formen, se les da la beca para que vayan, pero tenemos lo difícil que es volver aquí. Eso por un lado. Y luego las empresas como Biofabri, llevamos con los dedos de la mano, porque aquí todo el mundo lo que busca es un producto de fuera que se compre ya. Tenemos muchos ensayos clínicos en España, en los hospitales, fase 3. Fase 3 de un producto que lo ha producido quien sea en Estados Unidos, y tienes que ver en un número de enfermos. Entonces, yo creo que todo ese proceso de fase 1, fase 2
Y fase 3, a BioFabry le ha servido porque ya está por las vacunas de COVID que ha podido entrar o trabajar para multinacionales, porque aquí no tenemos tradición para nada de hacer esa... Todo el mundo va a pensar, uy, 1 de cada 10, pues no va a funcionar. 1 de cada 3, que cuando estás en la fase de eficacia, pues no va a funcionar. Pues no, los americanos lo que piensan es que si un producto de los 10 llega, va a pagar esos 10 y otros 100 más. Entonces esa mentalidad, porque nosotros sí que tenemos mentalidad de Quijotes, ¿no? Pobre. De Quijote sí. Los españoles, digo, de seguir, de hacer algo, pero lo que hay que hacer es de verdad, a nivel institucional, bueno, con las vacunas de COVID, yo me río todo lo que quieras. ¿Cuánto han dado en España? 10 millones. Estás dando, para empezar en Estados Unidos, 10.000 millones la primera semana. Entonces aquí, que queramos jugar a competidores, pues no, porque no hay industrias, porque las industrias que fueron de los 6 ganadores eran todas, menos una alemana, todas de Estados Unidos. Entonces yo creo que es un poco romper con esa rutina y bueno, que dinero para armas tiene que haber, pero dinero para investigación mucho más. O sea que es un poco lo que hay que ver, porque yo creo que los españoles se les rifan por el extranjero. Vamos, se rifan. Yo cuando estaba en Francia, todo el mundo quería un español porque era muy divertido, tener laboratorio, hacía fiestas, además, y trabajaba pues 15 o 12 horas al día, porque no tenías pareja, ibas a trabajar de postdoc durante 2 o 3 años, y son personas, el mejor expediente de las carreras más difíciles, que puede ser bioquímica, biotecnología, formado 4 años en un laboratorio, que suelen ser súper duros, y luego de postdoc, pues es un regalo de 10 años que le das a Alemania, que le das a Francia o que le das a Inglaterra. Entonces yo creo que, no sé si no es el sitio para reivindicar, pero yo creo que es lo que nuestro país necesita, más biofabris, más gente que sea emprendedora, porque le está costando un dineral. La vacuna no sabemos si va a funcionar, pero estamos convencidos de que va a funcionar. Porque si no, no estaríamos en el juego. Que luego pasa algo, como decías tú, Alberto, que pasa que no funciona, pues es un disgusto, pero fíjate, la vacuna, que está para la vacuna de tuberculosis, pues ayer publicó Nacho Aguiló, que es un postdoc nuestro, en la mejor revista de inmunoterapia de cáncer, que funciona para el cáncer de vejiga cuando BCG, que es el tratamiento hace 40 años, no funciona. Por lo tanto, de donde se hace algo que es ciencia, que es buena, siempre va a salir de otra cosa. Ahora funciona también para el asma por vía respiratoria, o funciona por, bueno, tesis, han salido 20 tesis, por lo menos en nuestro laboratorio, que puede que no funcionen, pero yo creo que sí, que va a funcionar. Pero es importante que sea paso a paso, y publicaciones, pues empezamos a publicar, casi todas son del Journal Clinical of Medicine, de la Sociedad Americana de Microbiología, de todas. Y ahora ya, pues Nature Communication, estamos en los de segundo, o Science Immunology, vamos subiendo etapas en el laboratorio, que es en colaboración con los laboratorios de fuera. Yo creo que lo que tenéis que tener es ganas de hacer lo que sea, y al final va a salir por donde sea. Y perdón, que sea, no sé si me he alargado o no, y si he hablado lo que esperabas. ¿Me oís? Bueno, yo voy a ser un poquito más crítica con todo esto. Y, sí, no, vamos, yo estoy de acuerdo con Carlos en lo que ha dicho, que hay que ser entusiasta en la ciencia y todo esto, y la falta de dinero. Vamos a ver, España es el tercer mundo de Europa en investigación, y eso lo tenemos que tener todos claro. Pero y nuestra formación es estupenda, y no entienden cuando te vas fuera. Yo estuve 6 años en Estados Unidos. No entienden cuando te vas fuera cómo es posible que España nos maltrate, haciendo un gap entre maltrate porque invierte tanto dinero en nuestra educación y luego nos deja irnos. Eso es lo que, por ejemplo, los americanos no entendían, porque en su cabeza esto no entra. Pero bueno, independientemente de esto, desde el punto de vista de lo que a mí me concierne, que es más sanidad animal, y cuando yo estuve en Estados Unidos trabajaba más con sanidad humana, mi experiencia fuera de España es que las empresas te buscan y además te preguntan qué haces y te dicen lo que quieres. Es decir, pongo un ejemplo, por ejemplo, para como hemos estado hablando de vacunas, imaginaos las vacunas de adenovirus, ¿vale? En Estados Unidos, y no es que me haya pasado esto, pondría otro caso más. Yo trabajaba con el virus de Lassa en Estados Unidos, para hacer más claro. Bueno, las empresas nos buscaban porque decían, sois los que trabajáis con Lassa, nosotros necesitamos una vacuna de Lassa para los militares, porque a nadie le interesa a los africanos. Eso hay que ser un poco pragmáticos y decir la verdad. Entonces, lo que queremos es esto.
Y entonces, bueno, pues vamos a moldear esto, vamos a moldear lo otro. Ellos trabajaban con muchos grupos y al final sabes lo que quiere la empresa, te puede interesar o no, pero se aprovecha de tu investigación. Y lo que nosotros hacíamos era investigación básica. No penséis que era una investigación muy aplicada, pero las empresas aprovechaban de eso. Esto a mí no me ha sucedido nunca en España. A mí y a nadie, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me muevo. Nosotros, el CISA, somos bastantes grupos de investigación, muchos trabajando en distintas estrategias vacunales. Y al final, el mensaje de la OTRI, por ejemplo, para hacer una patente te cuesta Dios y ayuda, el adenovirus ya se conoce el interferontado, ya se conoce, no sé qué. Las OTRIs no funcionan, el CSIC creo que funciona mejor, por mi experiencia, el INIA funcionaba muy mal. Y luego, por otra parte, nunca tenemos un feedback, y aquí voy a ser crítico con las empresas, de qué es lo que las empresas realmente nos demandan a nosotros. Se está poniendo mucho empeño desde la administración en hacer reuniones con empresas. Betmasi es una de las que más organiza este tipo de cosas, o otro tipo de entes, tanto públicos como privados, en ponernos en contacto con las empresas. Y nuestros sentimientos, que nosotros siempre contamos una historia, pues yo te puedo contar cómo van mis vacunas de adenovirus, cómo van mis vacunas RNA, pero nunca tenemos realmente un feedback de la empresa. A no ser que tú conozcas a la empresa. Yo, por ejemplo, colaboré mucho cuando estaba Fordoch, cuando estaba Joan Plana, que imagino que tú lo conocerías. Mucho. Claro, pero era una cosa más a nivel personal. Yo me conocía, entonces decía, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo creo que esto en España es una parte muy, muy floja de las empresas. No tienen una interacción con los investigadores, a no ser que le conozcan pues de una manera, lo que sea, pues a nivel personal o tal, o que de repente suene la flauta y digan, mira, esto me interesa, pero realmente nunca tenemos un feedback de ellos de qué es lo que realmente reclaman, qué es lo que realmente les interesa, y eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la investigación, al menos esta es nuestra experiencia. Tenemos tiempo para los comentarios. Yo creo que lo que se ha dicho aquí es más o menos lo que estamos haciendo estos dos días. Hace falta una investigación básica buena. El micro, ¿quieres un micro para que te escuche? Hace falta una investigación básica buena, de muy buena calidad, que esa la tenemos y salen muchos datos que pueden luego ser susceptibles de tener una aplicación, pero nos quedamos muy despistados. Hablamos acaso con los de las oficinas de transferencia, que en algún caso también están muy despistados, y es difícil encontrar una empresa que encaje contigo, ¿no? Yo creo que eso. Entonces, esas dos patas, tanto en los medicamentos como en el caso de los biológicos, está muy claro y es difícil de conseguir. O sea que yo creo que eso lo tenemos muy claro. ¿Qué podemos hacer que sea más positivo? Porque estamos de acuerdo de que esto no funciona. ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer que en otros sitios? No quiero que inventemos nada, porque no podemos inventar nada, pero otros países lo hacen. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿No? ¿Qué hacen ellos que nosotros no? No, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es lo que repetía Carlos. Lo primero es creer en sí mismo. Es decir, mi experiencia en los dos casos que tenemos aquí, y tenemos más casos, pero dos de investigación y desarrollo española puramente, es porque tanto el doctor Larraga con su equipo en la DNA creía en la DNA, y había un problema, y sigue habiendo un problema con la leishmaniosis de los perros. No hay forma de encontrar una vacuna. Es una bacteria es un parásito muy complicado, muy difícil de evaluar su eficacia por las características de la enfermedad, pero ellos creían en su vacuna. Enseñan a una empresa lo que tienen, y lo que tienen, la empresa ve que tiene sentido, porque ningún proyecto, cuando entras en un proyecto, pues de 10 proyectos aciertas en uno. Eso es así. A nosotros pasa exactamente igual como empresa. Pero por lo menos ves que tiene sentido, y como ves que tiene sentido y ellos creen, entonces se va adelante. En el caso de Carlos, pues lo mismo, cuando Carlos se presentó con el famoso frasquito, que nos enseñaba así, el frasquito,
hay que hacer esto para poner en personas. Y nosotros entonces nos llamamos CZ Veterinaria, que creamos Biofabri para firmar el contrato con la Universidad de Zaragoza y para que el frasquito que fuera al hospital, que tiene obligatoriedad de poner en la etiqueta dónde está fabricado, no pusiera CZ Veterinaria, porque el señor que se dejaba pinchar pues no iba a ser muy así. Entonces creamos Biofabri. Pero ¿qué es o sea, cómo llegó ese producto a la empresa y por qué la empresa le cree? Porque tenía sentido. Porque, primero, nosotros somos fabricantes de micobacterias de hace muchísimos años, somos expertos en eso. Se presentó en el 2008, plena epidemia de lengua azul. Estábamos fabricando vacuna de lengua azul para toda Europa. Estábamos como ahora con el COVID, pero nosotros en lengua azul para animales. Y se presenta con el frasquito. Pero claro, cuando te cuenta la historia, es una historia tan creíble, porque la historia no la ha contado del todo bien, pero el inventor fue don Carlos Martín, porque él vio que en unos individuos sidáticos se enfermaban de tuberculosis y la tuberculosis que se transmitían unos a otros era Mycobacterium bovis. Y el Mycobacterium bovis normalmente no se transmite de persona a persona, es el tuberculosis. El bovis es el que contagiaba de la leche de las vacas a las personas. Entonces dijo, algo debe tener esta cepa de micobacteria cuando se transmite de persona a persona con tanta facilidad. La infectividad, lo que vemos ahora del virus COVID, esto que se transmite tan fácil. Y entonces descubre que hay un gen sobreexpresado, y ahí donde viene la lucecita del inventor. Se pudo quedar ahí, hacer una buena publicación. ¿Pero qué hizo? ¿O no? Si este gen que está sobreexpresado en esta bacteria de Mycobacterium bovis es la que infecta al resto de personas, ¿qué pasaría si yo cojo un Mycobacterium tuberculosis salvaje y le quito ese gen? Porque entonces ya había tecnología, se fue a París y le quitó ese gen. ¿Y qué pasó? Que la vacuna, o sea, lo que quedaba era una bacteria que era capaz de infectar, pero no producía la enfermedad. Y dijeron, vacuna. Cuando nos contó esa historia, y yo llevaba ya algún tiempo de experiencia en desarrollo de vacunas y en conocimiento de tuberculosis, ni lengua azul ni historias, dije, adelante, porque tenía sentido común. Es decir, las cosas son relativamente fáciles si uno le pone sentido común y empeño. Y el empeño, un maño, ya os digo yo, que no deja la vía aunque venga el tren de frente. Bueno, visto, digamos, del exterior, yo diría lo siguiente. Una de las cosas que podría favorecer mucho el desarrollo la cristalización de la investigación y de inventores con ingenuidad, como tú dices, y eso, y la traslación a productos que se desarrollen en compañías farmacéuticas, tendría que ver con el hecho de que el gobierno tiene que dar una ayuda a las compañías esas que yo llamo startups, compañías de lanzamiento. Entonces puedo decir que, por ejemplo, en Estados Unidos están lo que se llaman Business Industry Grants, que cada estado da, es decir, que no solo existen inversores que se arriesgan mucho, sino que también pueden recibir grants del estado de donde están. Igualmente en Israel hay lo que se llama matching grants, es decir, te aparean la inversión de un grupo de inversores en las startup companies con fondos del Estado. El Estado no te diluye las acciones, sino que si consigues finalmente tener algo productivo que da ingresos, tienes que devolver al Estado la inversión, pero no tienes que pagarle nada, ningún premio, digamos, sino solo devolverle la cantidad exacta que puso en tu inversión. Eso ayudaría muchísimo a sacar adelante
muchos proyectos, porque siempre cuando llega un grupo inversor, si sabe que si ponen 1 millón de euros, el Estado pone otro 1 millón de euros para mover ese proyecto adelante, pues mucho más fácil llevar eso en adelante, ¿ok? Así que eso me parece, son cosas muy gordas, ¿no? No están a nuestro nivel, posiblemente porque dependen de los funcionarios y los ministros y de todas esas cosas, pero eso me parece muy importante para dar un buen empuje a la industria. Por supuesto, inversiones que se podrían dar también deducción de impuestos a los que invierten en la industria de high-tech, también eso podría ayudar en ese sentido. Así que eso es lo que yo veo desde el punto de vista de la industria, de cómo se podría galvanizar la industria y ponerla fuertemente en adelante. A nivel de científicos, yo creo que no faltan mentes brillantes en España, y a propósito, en oncología, en la clínica de oncología, en España se realizan investigaciones oncológicas de fase 2, fase 3, muy buenas, de las más avanzadas del mundo. Es un país que se publican muchos en cáncer de pecho, en otros campos, cáncer de intestinales, en los cuales España brilla por su presencia en esos estudios clínicos, es decir, no falta en ese sentido, pero claro, eso ya es a un estadio mucho más avanzado, no es en la incubadora, como tiene que ser. Las incubadoras claramente necesitan me parece que el Estado sea parte de la financiación de esa incubadora, junto con fondos privados, pero sin diluirlos. Es decir, que para que sepan los inversores que ellos que lo que ellos ponen no va a estar diluido por la inversión estatal, sino que solo tienen que devolver, y si la compañía se va a pique, el dinero del Estado, el Estado pierde ese dinero, claro, no hay nada que hacer. Es decir, les estoy presentando el modelo ese que existe en Israel y que existe también en varios estados de Estados Unidos. No sé si existirá en todos los estados de Estados Unidos, yo no conozco eso, pero eso es lo poco que puedo decir. Sí, yo un poco con esto último que ha dicho Alberto, la verdad que es un planteamiento bastante, bueno, pues yo creo que estaría muy bien hacerlo, pero necesitamos tener una mentalidad un poquito más a largo plazo, porque al menos en España se nos llena la boca, vamos a hacer una incubadora de empresas, hacemos un parque tecnológico, montamos empresas, pero luego a los 6 meses o al año, a los 5 años, ya no quedan empresas. Entonces tenemos que tener claro que esto tiene que ser un proceso a largo plazo. No puede ser que invirtamos mucho dinero en algo y luego lo dejemos abandonado. Entonces, esto que nos está contando Alberto, de hecho, si funciona en otros países, tampoco hay que crear cosas nuevas. Si simplemente es lo que funciona, tratar de imitarlo. Entonces, si esto funciona en países como Israel, que es un país tecnológicamente bastante puntero, en Estados Unidos, pues quizá tendríamos que ir por ahí, pero con paciencia. No tenemos que intentar sacar beneficios a corto plazo. Con respecto a lo que estaba comentando Carlos de la carrera científica, yo creo que tiene toda la razón, y es que en España formamos muy bien a la gente a nivel, pues incluso de enseñanza básica, enseñanza universitaria, los doctorados, y luego haces un viaje por Europa o te dedicas a investigar en Europa y descubres que está llena de españoles haciendo postdocs. Y cuando esos españoles quieren regresar a España, las condiciones de regreso no son tan ideales, a pesar de que se ha intentado hacer diferentes programas de captación de talento a través de diferentes programas. Es difícil regresar a España, es difícil, y te encuentras con muchos investigadores españoles que están en Europa, que han formado sus grupos de investigación y que si regresan a España es pues porque quieren volver a su país, pues por su familia, por su mujer, pero científicamente o laboralmente las oportunidades no son tan excitantes como pueden ser en Estados Unidos o en Europa. Entonces es bastante difícil por ahí
la fuga de talento que tenemos es bastante difícil recuperarla. Y luego, al hilo de lo que ha dicho Noemí, ya termino, cuando yo he hablado con gente de empresa, la verdad que me encanta porque te preguntan, normalmente, las preguntas correctas. ¿Y esto cómo lo has hecho? ¿Y esto en qué condiciones? ¿Y esto cómo lo estabilizas? ¿Y esto hasta qué temperatura? Y esto son preguntas que dices, hostia, este tío sabe, ¿eh? Este tío sabe y además este tío lo quiere aplicar. Es decir, no me está preguntando por preguntar, me está preguntando para ver si se puede aplicar. Entonces, yo creo que hay poca comunicación, al menos en España, entre la empresa, que pues Esteban yo creo que es una isla, o Zendal es una isla, es un poco complicado encontrar empresas así que escuchen al científico y que crean que su relato tiene sentido común. Es difícil. Yo ahora mismo quiero vender mi idea a varias empresas y no sé qué puerta tocar. No tengo nadie que me aconseje, nadie que me abra la puerta, nadie que se siente conmigo. Entonces es un poco complicado. Es un poco lo que yo siento en mi momento de la carrera en la que me encuentro. Puede ser me resulta, o sea, no quiero describir la realidad, que en España siempre es más dura, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor me estoy equivocando, tú me corriges, Alberto. A mí me parece que en este país, ahora sí, ahora dice todo el mundo que cree en la investigación, pero yo no sé si dejarán de creer cuando se pase el COVID y se deje de tener miedo, ¿no? Pero Israel fue un país creado por científicos. ¿Cómo? Que Israel fue un país creado por científicos. El presidente Weizmann era un científico y había muchos científicos en el gobierno en aquella tiempo. Yo no sé si eso impregnó gobiernos posteriores porque la realidad es que Israel tiene un sistema científico muy potente, que además está muy conectado con la industria por todas las cuestiones de supervivencia, entre comillas, ¿no? del país. Eso ayuda, ¿no? El creer que un científico siempre puede ayudar en lo que sea, aquí no lo tenemos. No, a lo mejor lo tengo yo muy idealizado porque hace muchos años. Yo creo que todo es posible, se necesita iniciativa y claro, existe la Unión Europea con las becas de la Unión Europea, pero eso no es suficiente. Yo creo que también a nivel nacional tendrían que tener un sistema en crear, si es posible. Por supuesto que no soy el más indicado para decir en qué tiene España que invertir dinero, si en más investigación o en científica y en industria biotecnológica o en otras cosas que pueden ser más importantes, pero basarse solo en la cobertura esa de la Unión Europea, que tiene desde luego un programa fabuloso, el programa de la Horizon 2020 y todo eso, claro, es muy bueno ese programa, pero así y todo me imagino que se pierden muchos proyectos que no consiguen engranarse con un grupo intereuropeo para hacerlo a través de los fondos de la Unión Europea. Y por eso creo que incubadoras nacionales también serían importantes. Yo, volviendo al comentario que hacía Miguel hace un momento, también creo que... Gracias, Carlos. Volviendo al comentario que hacía Miguel hace un momento, yo creo también que es que vosotros dos como pareja y Vicente contigo, sois unos casos raros en el sentido de envidiables en España, porque claro, que llegue Carlos y con un botecito en un momento que tú tienes un follón allí de producción y que te va estupendamente y que le atiendas y que además te metas en ese negocio, claro, si hubiera más gente como tú seguramente no estaríamos hablando de esto. Nos costó 2 años.
Bueno, os costó 2 años, pero en cualquier caso, bueno, a lo mejor es lo que decía Esteban, que es que eres maño y que te da igual que llegue el tren, que tú sigues. Pero el hecho es que lo habéis conseguido. Y Vicente también, que no es maño. El convencimiento es por la idea. El convencimiento es porque la idea... vamos a ver, en este sentido yo soy bastante crítico y quiero ser muy práctico. Plantearme ahora qué es lo que tiene que hacer mi país o mi gobierno para que todo esto funcione, en este foro es difícil. Sí es cierto que cada uno, a nuestro nivel, podremos empujar en la medida que podamos, pero esa no es la solución al día de hoy. Por eso yo decía, no, la solución es creer en sí mismo y ponerle sentido común. Y 2 minutos para explicar qué es Zendal. Decía Miguel, es una isla. Nuestra compañía es la única que fabrica antígenos de humana, excepto ahora que comenzó IPLA. El único en España. El origen de nuestra compañía es del año 93. El año 93, una compañía que era de Celtia decide desinvertir y deja allí un grupo de personas, de la que yo era director técnico, 43 personas que trabajábamos en vacunas. El año 93, y en aquellos años, y vuelvo a insistir sobre vuestra juventud, pero en aquellos años sucedió un hecho de que niños italianos les crecían los pechitos porque les daban potitos que estaban fabricados con residuos o bueno, con cuellos de aves que les habían implantado hormonas. Entonces las hormonas de crecimiento, lo recuerda bien María, le crecían los pechitos. Paralelamente con eso había todas las granjas industriales que se trataban con antibióticos en el pienso, con tal. Con lo cual, en aquel entonces, resistencia antibiótica, residuos humanos. Un grupo de 43 personas que habíamos trabajado en vacunas de origen de hueco welcome, decimos, bueno, pues hicimos una startup, aquello fue un management buyout, le compramos la compañía Celtia y nos quedamos el grupo de directivos con la compañía. Pero como creíamos en que el futuro iba en torno a la biotecnología, a los productos biológicos y no a esos tratamientos que era un problema. Estoy hablando de producción animal, residuos en animales, en residuos de animales comestibles. Entonces, es creer en tu proyecto. Hoy somos 530 personas en la compañía, con diferentes compañías y fabricamos todo eso. Y vuelvo a insistir, cada uno a su nivel tiene que creer en su proyecto, ponerle sentido común y ser maño. Punto. Claro, porque el resto no lo tienen que resolver de fuera. El resto no lo podemos... Nosotros no podemos decir al gobierno que... ¿Qué hacer? Yo no sé si hay alguna duda por parte de... ¿Solo una? Una reflexión, tengo muchas, pero una reflexión en general. O sea, yo desde la edad que tengo, vamos, y desde que recuerdo, yo creo que los gobiernos, este gobierno de España, nunca ha creído en la investigación. Jamás ha creído en la investigación. Los ciudadanos, la sociedad, jamás. Ahora que tienen ese miedo con la pandemia, nunca. Entonces, ¿cómo es posible que Biofabri y ahora IPLA sea la única empresa que puede producir vacunas españolas en España? Pero es que eso, ¿qué es? O sea, ¿qué responde eso, Esteban? Tú tienes esta experiencia. Porque entonces, ¿cómo la investigación animal si es que no existe? Nadie cree en nosotros. No, es una visión un poquito distorsionada, por una razón. Desde hace 20 o 25 años, la producción de vacunas humanas en Europa se deslocalizó. Porque se pensó que prácticamente teníamos todas las enfermedades infecciosas controladas con las vacunas que teníamos. Y se deslocalizó a los países en donde tenían más necesidad de vacunas, especialmente India. Y nos quedamos sin producción. ¿Qué es lo que pasó ahora cuando vino el COVID? Que no hay, es que no solo en España. Hay países europeos que no tienen ni una sola compañía. España tenía una, pero hay países que no tenían ninguna. Inglaterra solamente. Y Francia y Bélgica. No, Francia tiene 2. Bueno, una multinacional americana que coge y tiene una compañía pequeña y la aumenta en Bélgica. Bueno, pero
La producción biológica y las vacunas han estado y están en manos de multinacionales. Porque la producción biológica es muy compleja. Y aparte de ser compleja, necesita una infraestructura muy cara. Como necesita una infraestructura muy cara y un personal muy especializado, esa infraestructura cara solo puede justificarse si tú fabricas millones de dosis para tener un costo adecuado. Y ahora, estrategia que nosotros buscamos en el año 93. Como nosotros somos una multinacional, cualquier producto que desarrollemos no lo podemos poner en todo el mundo, ¿qué hacemos? El producto que desarrollemos se lo damos a una multinacional. Los productos de desarrollo nuestros los venden multinacionales. Boehringer, Zoetis, lo que es Pfizer, MSD. Y eso es lo único que justifica que la fábrica pueda ser grande. Y la otra, paralelamente con eso, lo que se llama CMO, fabricación a terceros. Tú ofreces la fabricación a otros, con lo cual justificas esa infraestructura. Esa fue la estrategia que nosotros decidimos en el año 93, porque si no, una fábrica de biológicos no la puedes justificar, es muy cara. La estructura que necesitas, hacer una dosis vale millones de euros. Hacer 1 millón de dosis vale 100 euros y hacer 10 millones vale 1 euro. No, pero es Europa. Tienen que ayudar a los investigadores y a las empresas también nos tienen que ayudar, por lo que están diciendo. Europa quedó totalmente limpia. Solo desarrollo americano y empresas americanas, GSK o AstraZeneca en Inglaterra, Johnson & Johnson, son los únicos que han podido. Sanofi. No sé si queda. Yo iba a decir exactamente lo mismo, que como país, que no nos lo creemos. O sea, es que es lo que está pasando. Y son todo periodos políticos de 4 años y la ciencia necesita 20, 30 o ni se sabe. Entonces, si como país no nos lo creemos, bueno, yo cuando oigo lo de la endogamia de la universidad, la endogamia del CSIC, pero ¿qué endogamia? Si es una miseria. O sea, que sacan una plaza y encima no te puedes mover de comunidad autónoma porque no hablas vasco, que los vascos tienen las becas que tienen y encima luego compiten con las nuestras, con la financiación que tienen. O sea que, como país, ciencia tenía que estar totalmente abierta. Y luego, fase 3, estoy totalmente de acuerdo, fase 2 y fase 3 de cáncer, todo lo que quieras, en los clínicos, pero ni una molécula es española, ni una molécula. O sea, es que es impresionante. La vacuna antiviral, si al final funciona, pues será la primera de principio a fin que se ha producido, bueno, que se ha construido, se ha creado y se ha producido, pero lo demás no hay. Entonces yo creo que es como país que no nos lo creemos. Estamos perdiendo el tiempo, gastando el dinero. Parece que estamos, no sé, haces una tesis, y con lo que te gustaba que vas a cobrar. Y con la vacuna del COVID yo lo he visto ahora, o sea, pues mucha gente, familia mía, amigos, lo que sea, al final te preguntan, ¿pero tú crees que hace falta una vacuna española? Pero si ya hay vacunas. Pero a ver, que no te la van a regalar los americanos, ni los ingleses, ni los chinos, ni nadie. Digo, es que nosotros tenemos la potencia investigadora en España, la tenemos. O sea, que la gente te pregunta, ¿pero vas a sacar una vacuna para qué? Y en el 2008, cuando Biofabri apuesta por la vacuna por MTV-VAC, pues tiene que pedir permisos a la Agencia del Medicamento para trabajar con medicamentos en humanos. Y entonces está preparado con eso, porque nadie tenía en este país permisos. Entonces es creérselo a nivel... Estamos en un curso que también se ha hablado de nanotecnología y ese tema. Y yo quería hacer un apunte porque lo tenía anotado, pero lo tenía anotado para comentarlo ahora. Mirad, una vacuna tiene una parte activa que se llama antígeno. Las vacunas, por hacer 2 bloques, vivas e inactivadas, por hacer 2 bloques. Luego después, dentro de las inactivadas, luego podemos hablar de si es o RNA o es, en el caso de las vivas, si es virus replicativo o no replicativo, pero hacemos 2 divisiones. Atención, en lo que se llaman inactivadas, el antígeno tiene mucha importancia, pero tan importante como el antígeno es el adyuvante. El adyuvante
es tan importante como el antígeno y además funciona por especie. Noemi, que está metida en este, sabe que la vacuna aftosa, de la enfermedad aftosa que comentaba, un mismo antígeno, nosotros hacíamos la fabricación de la vacuna aftosa cuando había aftosa en Europa, tú el mismo antígeno con un adyuvante que es hidróxido de aluminio, en bovino, en rumiantes funciona perfectamente, en cerdos daba igual. Puedes poner la cantidad que quieras de antígeno que no se entera el cerdo, lo cual quiere decir que el adyuvante va hacia la especie. Un adyuvante oleoso y la vacuna funciona perfectamente. Entonces, hablando del tema de nanopartículas y este curso de nanopartículas, atención la importancia que tienen las nanopartículas. Y dentro de lo que yo he escuchado en las conferencias, me parece algo de verdad de tenerlo en cuenta cualquiera que se dedique a este tema. Y es, si tú colocas a veces un antígeno en presencia de agua, lo puedes fastidiar. El hecho de que una nanopartícula le coloque en una situación, no tenga contacto con el agua, es muy importante. Yo hablo de vacunas, me imagino que en productos farmacológicos, en productos farmacéuticos tendrá una importancia vital. O sea que dentro de este curso, aparte de, yo quería hacer el apunte de que todo en la vacuna no es hacer un antígeno, sino es hacer la vacuna. Y la vacuna es antígeno, parte activa y adyuvante. ¿Cómo va? Bueno. Bien, ¿tienes algún comentario adicional? Si no le hablas con micro, él no te oye. ¿No tienes algún, Miguel, tú tienes algún comentario adicional? No, la verdad que al final, con respecto a las nanopartículas en las vacunas, quizás ha sido un éxito un poco silenciado y quizás la gente que trabajamos con nanopartículas nos vemos en la obligación de poner en valor que todas estas vacunas que, bueno, pues de Pfizer, de Moderna, la tecnología del RNA mensajero ha sido posible gracias a las nanopartículas y que quizás ese éxito ha pasado un poco desapercibido. Entonces me gustaría poner en valor, como decía Alberto Gavizón esta mañana cuando hemos hablado de Pieter Kulis y gente así, que no se les ha visto que les han dado premios, no se les ha mencionado y a mí me da un poco de, no sé, me da un poco de pena. No sé lo que pensáis la gente que trabajáis con nanopartículas, que no se ponga en valor el éxito que han tenido en este caso. No te he entendido últimamente, Miguel. ¿Qué pensáis de...? Acércate un poco al micrófono que no se te oye bien. No, digo que me gustaría poner en valor la aportación de las nanopartículas en las vacunas, que creo que no se ha hablado suficientemente alto. Cuando tú sales a nivel de calle y le preguntas a la gente por las vacunas del COVID, son capaces de darte una conferencia de RNA mensajero. Digo a la gente, a lo mejor que no es científica, pero lo que ha ido leyendo en los medios de comunicación, pero no se ha reconocido la labor de las nanopartículas. Yo creo que es bastante prometedor en este campo. No sé lo que opináis los demás con respecto a lo que han aportado las nanopartículas en las vacunas. Vale, sí. Bien, bueno, ¿qué es lo que pienso? A mí me parece que ha sido un paso fundamental. Solo darte cuenta de lo siguiente. Una vacuna RNA de Pfizer-BioNTech se tiene que conservar a menos 20, menos 40 grados o menos 80 grados para que el RNA sea estable, incluso con la nanopartícula. Ha pasado 1 año y medio desde entonces, año y medio. ¿Que Pfizer tiene capacidad económica? La que quiera. Grupos científicos, los que quiera y donde quiera. Y sigue siendo la vacuna inestable porque necesita congelación y su protección es la que es. Entonces, el aplauso mayor por haber obtenido la vacuna que echó a andar este planeta gracias a las vacunas. Pero que eso sea la vacuna de futuro y la que trate de vacunar a Somalia, Etiopía o la India, no. Tienen que aparecer otras vacunas de COVID
más estables y que tengan mayor durabilidad de la inmunidad. Eso lo tengo claro. Y no es el camino este. Pero Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Una RNA, claro que sí. Claro que sí. Pero tiene que ir a una... Y en ese sentido, yo digo, incluso la Comunidad Europea son tremendamente conservadores. Nosotros estamos involucrados no solo en la fabricación del antígeno Novavax, sino en el desarrollo de vacunas españolas, Mariano Esteban, la de Vicente Larraga, y os puedo decir que cuando quisimos dar el paso para ir a fase 1 y fase 2, la opinión general en la Comunidad Europea era: como la vacuna de Moderna y de Pfizer no nos da problemas, sigamos como estamos. Y nada nuevo, porque las vacunas de adenovirus de Oxford o Johnson Janssen, entonces, Consejo Científico Europeo a los políticos. Mira, no queremos resistencia a los antivacunas, quedémonos como estamos. Y eso está mal. Eso ha sido así. Y está francamente mal. ¿Nos van a meter 4 vacunas ahora en un año para que nos sigamos infectando? ¿No? Que la importancia de las nanopartículas para la administración de vacunas RNA es fundamental, porque no es solamente la estabilidad que dices tú de menos 20 o menos 80, dependiendo de la cantidad, sino que lo que llega al músculo y que luego va a pasar a proteína no se cree que sea más del 5% de lo que se está administrando. Por lo tanto, como líneas de investigación para estabilidad de RNA, para llegar a ese retículo que lo va a traducir a proteínas, es una línea de investigación. Bueno, patentes en ese campo hay cientos ahora. O sea que yo creo que eso sí que también lo que decías tú, que nos dicen, ¿para qué vas a investigar en vacunas RNA? Pues todo lo contrario. O sea que aunque estuviesen las vacunas ya en marcha, las empresas que apuesten dinero por ver cómo ese 5%, con que pasase al 10%, ya sería rentable. Es lo mismo como las vacunas también conjugadas, que fue pues, de los azúcares, fue uno de los desarrollos de finales del siglo XX, las vacunas contra el meningococo C o contra cuando era un azúcar al que le ponías una proteína, pues ese link entre la proteína y el azúcar han sido cientos y cientos de patentes, que para investigación básica todo eso es fundamental. O sea, nanopartículas, distribución, unión de proteína con azúcar, todos son conceptos de investigación básica que son esenciales. Y decir que lo han inventado ellos es volver a principios del siglo XX, yo creo. Me gustaría hacer un poquito de abogado del diablo, y es que es cierto lo que decís. Al final son retos tecnológicos o científicos de intentar producir la vacuna a temperatura ambiente, de intentar una mayor efectividad. Sí, pero cuando yo estoy convencido que si vas a tocar la puerta de algún grupo de inversor para decirle, oye, financiame esta investigación que voy a conseguir el 10% en vez del 5%, voy a conseguir que se conserve a temperatura ambiente, va a decir, ese problema ya está resuelto. Ya hemos diseñado una vacuna que sí, que es muy caro tenerla a menos 80, lo meto en el precio, los países lo van a pagar. Entonces, estamos un poco, los retos científicos son unos, o científicos o tecnológicos son unos y son muy loables, pero cuando nos enfrentamos con el mercado ya tiene una solución para eso. Entonces me va a parecer muy complicado que de repente alguien le quite esa patente de corso que tiene ahora mismo tanto Pfizer como Moderna de comercializar la vacuna. Perdón, es que quería apuntar una cosa importante respecto a lo que estabas diciendo, Miguel, de los mercados, y es verdad que dices, no, es que tengo una vacuna de Pfizer o de Moderna que la conservo a menos 20 o a menos 80, es cara, pero yo lo pago y es eficaz, pero no estoy muy de acuerdo. Aparte de las nuevas variantes que están saliendo, necesitamos vacunar a la población mundial. O sea, hay que vacunar a todos los africanos, y a todos los asiáticos, y a todos los indios, y eso es inviable con una vacuna con cadena de frío. Entonces, no sé yo hasta qué punto. Y además, espera. Si no, no acabamos con la pandemia, jamás. ¿Hola? No, y además, las vacunas que tenemos ahora, que va un poco en lo que marcaba Esteban, son totalmente ineficaces.
O sea, es verdad que han salvado a la población de una situación que teníamos, en que la gente se moría, en ese sentido han sido muy eficaces y nos tenemos todos que levantar el sombrero, pero la vacuna no es estéril, estamos necesitando una dosis anual, si no antes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces los países tampoco pueden lanzar cohetes a... Nos ha salvado una situación, pero no es la situación ideal. Hay que trabajar muchísimo en las vacunas de COVID. Primero, para evitar la infección, o sea, una esterilidad, y es verdad que hay muchas muy poquitas vacunas estériles, pero habría que luchar por eso y por lo menos que sean más inmunogénicas, porque la inmunogenicidad es muy limitada cuando tienes que darle tantísimas dosis. O sea, que queda mucho por hacer y creo que nos han salvado y bueno, y está estupendo, y cualquiera que diga lo contrario sería falso. Pero estamos muy lejos del término ideal y hay que poner medios, hay que poner experimentación y hay que poner conocimiento en mejorar estas vacunas. Yo es lo que creo, o sea, que no... Sí, sí, apostado todos por la misma estoy de acuerdo, proteína S. Noemí, con que estamos Nosotros lejos tenemos otra que no es la S. Esa por ahí. Perdón. No, que yo estoy de acuerdo, Noemí, con que estamos lejos de la situación ideal. Totalmente de acuerdo. Simplemente valoro lo difícil que va a ser sacarnos de aquí. No es que yo quiera que nos quedemos como estamos, pero... a ver, estamos rodeados de avances tecnológicos que no son perfectos, pero que no vamos a mover. Entonces, la vacuna que tenemos hoy en día es mejorable, por supuesto. Tenemos que vacunar a la India, a África, por supuesto. Pero a ver quién financia todas esas investigaciones. No, si yo estoy de acuerdo con vosotros, no me toméis por el lado contrario. Simplemente digo que me parece muy difícil que ahora financien todo un nuevo proceso, de toda una nueva vacunación para, no sé, yo lo veo complicado, no sé qué opináis. Hay una cosa, ¿se me oye? Sí. Hay una cosa que, Miguel, que a mí me parece que es interesante y es toda la tecnología que se está desarrollando para las vacunas va a servir para muchas más cosas. Entonces, habría que creer... Vamos a ver, no hay que esperar que el gobierno nos resuelva nada. Lo que vamos a tener que hacer es convencer a los centros de decisión, sean públicos o sean privados, que lo que nosotros podemos aportar merece la pena. El caso de las nanopartículas es evidente, el caso de las vacunas de ADN yo lo creo evidente, claro, porque soy de los creyentes, ¿no? Pero a mí me parece que hay un tabú, bueno, uno no, dos. Ha caído el del RNA, que no trabajes con ello porque lo miras y se degrada. Eso ha caído. Han sido incapaces en 1 año y medio de arreglarlo, pero en algún momento lo conseguirán. No sé cuándo, pero de momento no. Pero en el caso del ADN tenemos el otro tabú y es, bueno, y si le pongo ADN, lo mismo se integra y me sale una vaca como los del... el siglo XVIII, ¿no? Pensaban que con la vacuna les iba a salir una vaca. Bueno, pues vamos a convencerles de que no es así. ¿Tenemos esa capacidad? Creo que tenemos esa capacidad. No somos muchos, pero tampoco tan pocos. Quiero decir que podemos dar la lata bastante y repetirlo hasta que haya alguien que lo entienda, ¿no? Yo no confiaría en Papa Estado, vamos a dar la lata todo lo posible, ¿eh? Y a mí me parece que eso es una buena conclusión, lo que podemos sacar de aquí, de que tenemos los mimbres, vamos a presionar bastante, ¿no? A ver qué os parece. Bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho, pero que tenemos aquí un ejemplo de una pareja que lo han hecho, ¿no? O sea que, bueno, Miguel, nos tenemos que hacer maños, tú y yo, que no nos va a costar mucho, porque ya lo somos un poco, y el resto, pues lo mismo. Y con BioFabri y bueno, Vicente está súper convencido también, o sea, ya Vicente ya es maño, pues lo que tenemos que hacer es tirar para adelante. Ya no, pero en el sentido teológico que estaba diciendo Esteban, pues también eres maño. Y bueno, yo creo que ese es el modelo que tenemos que seguir. O sea, lo que no podemos decir que no lo podemos hacer porque no nos dan dinero, porque todos son muy malos, porque este país no funciona, porque esto no es el foro y aquí esto no se arregla. Sin embargo, lo otro sí se arregla. Porque si cada uno de nosotros hace lo que sabe hacer y es capaz de unir las partes,
que las tenemos todos y tenemos que engancharlas, seremos capaces de tener una vacuna donde podamos vacunar a la gente que está en los países en vías de desarrollo y donde no tienen ningún tipo de posibilidad de tener vacunas bajo congelación ni manera de poderse administrar de formas complicadas. Así que yo creo que, en fin, bueno, podéis decir lo que queráis el resto, pero que es que tenemos aquí el ejemplo vuestro, que os ha costado un tiempo tener la de la tuberculosis, pero que estáis a punto. O sea que, ¿por qué vamos a ser nosotros menos, no? Cierra ya, No, cierra tú. No, se agarró a las 6. No, 5:30. Sí, 5:30. Mira, querido Secre. Vamos a cerrar cuando tú quieras. Espera, que pones 6. 17. Clausura. 17:30. Conclusiones. Ah, es que tengo que concluir. Eso es lo que pone el programa. Yo creo que está muy claro. Es decir, tenemos grupos que saben hacerlo. Estas vacunas u otros desarrollos que requieren nanopartículas o que requieren ADN, porque el ADN tiene una ventaja y es que, al contrario del ARN, es como un ladrillo. Tened en cuenta que toda la información que tenemos a lo largo de todo el origen desde el origen de la vida va en el ADN. Tiene que ser muy resistente para aguantar todo. Pues entonces las nanopartículas pueden llevar todo tipo de moléculas y dirigirse hacia donde deben estar y transportar o bien un fármaco o bien pueden transportar un gen que haga falta en algún sitio. Entonces eso lo sabemos hacer. ¿Que nos va a costar mucho trabajo? ¿Que vamos a tener muchos problemas? Claro. ¿Que no nos va a venir a ayudar mucha gente? También lo sabemos, pero bueno, cuando uno llega a mi edad, Esteban es mayor que yo, me saca un año justo. Mira, cuando empezamos, no sé si le he dado yo aquí algo y ya lo he pero tengo buena voz. Tengo buena voz. Cuando yo empecé con la vacuna de tuberculosis, pensábamos que en 6 u 8 años la cosa iba a ir adelante. Y la cosa se retrasa, y en el último viaje yo nunca he llevado nada en mis manos, nunca, ni pulseras ni anillos, nunca. Bueno, pues hace 5 años visitamos Sudáfrica, las pruebas de fase 2 iban de maravilla, con unos datos que nos permitían decir la fase 3 la vamos a saltar así. Y nos regalaron una pulsera que pone: tú puedes hacer historia, finalizar con la tuberculosis. Y me la puse y dije, y me la quito ni me jubilo. Lo dije allí en el foro de Ciudad, ni me la quito ni me jubilo. Las dos cosas. Y cumplí 50 años, terminé la carrera de veterinaria. Y celebramos los 50 años con el grupo que habíamos terminado, solo terminamos 2, de los cuales todos estaban vivos y nos quedamos sin uno hace unas semanas. Y nos hicimos un anillo, como recuerdo, en el año 70, cuando terminaba la carrera, y dijeron, oye, recordarse del anillo. Y dije, nunca he llevado nada, ni siquiera el anillo de casado. Me lo pongo en honor a mis amigos, y aquí lo tenéis. Lo que nunca he llevado nada, y a veces hasta me da vergüenza cuando lo miro, hace un poco de reparo, pero digo, ¿qué va? No, es que yo juego con ventaja porque sé que Esteban y yo nacimos el mismo día, él un año antes que yo. Pero bien, en lo que os estaba diciendo, tenemos los mismos, sabemos hacerlo, o vais a tener los que os dediquéis a esto una vida dura, hay que ser un poco maño, o más que un poco. Vais a escuchar muchas veces que todo lo que hacéis es imposible. Nosotros cuando la primera vez vamos a ir humanos, todos nuestros colegas alemanes, es imposible que una cepa de tuberculosis vais a ir humano. Así, ta. Luego a bebés, es imposible que con esa cepa atenuada vais a ir humano. Eso me recuerda, me permite Vicente,
Eso me recuerda, y Noemi lo va a entender ahora también, hace 20 años, 21, 22 años, aparecía, bueno, el problema de la paratuberculosis en rumiantes era un problemón, especialmente Australia o Nueva Zelanda, pero con unas mortalidades fuertes. La paratuberculosis es un Mycobacterium paratuberculosis muy similar. Y el concepto general que había, es que esos Mycobacterium inactivados no funcionan. Y la única vacuna que había era una viva una procesa viva de bacterias, que producía unas reacciones adversas enormes. Nosotros trabajamos en una vacuna inactivada. La registramos hace 20 años. Es la única vacuna inactivada que hay en el mundo contra paratuberculosis. La comercializa OX, que era el equivalente a Pfizer, en todos los países del mundo, entre ellos Australia y Nueva Zelanda. Por eso digo, hay que tener confianza en lo que lo hace y sentido común. No rendirse tan fácil. El enemigo o el adversario normalmente te desanima. Bueno. Y no esperar que los demás te lo hagan. No, Sí. claro. Muchas horas. Bien, yo creo que ya está casi todo dicho y lo que tenemos que hemos concluido es que este curso yo espero que haya sido útil, que habéis asistido a él, tanto por la ciencia que se haya comentado como por las ideas y el espíritu de hay que seguir adelante, ¿no? Nadie os va a sacar las castañas del fuego, pero sabéis hacerlo. Empeñaros en hacerlo y tenéis que ser mejores que nosotros. Y lo digo bien claro, que yo, a veces tú también lo sabes, ¿sí? Vosotros tú también, pero sobre todo cuando uno tiene una historia en la que ha tenido muchos postdoctorales, tú también lo sabes, cuando uno de nuestros postdoctorales o persona que ha hecho el doctorado con nosotros es mejor que nosotros, y pasa, lo que te da es una alegría. Es decir, yo he hecho bien mi trabajo, el que he enseñado es mejor que yo. Pues vosotros lo mismo. Animaros y seguir trabajando. Muchas gracias por haber estado aquí.